Hoy estamos viendo un caso de principios del siglo XX, así que siéntate mientras vamos a Canadá. Marie-Aurore Lucien Gagnon nació el 31 de mayo de 1909 en Saint-Philoméne-de-Fortierville, un pequeño pueblo cerca del río San Lorenzo, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Quebec, en Canadá. Ella era la segunda de 5 hijos, nacida de Telefort y Marianne Gagnon. La economía canadiense crecía rápidamente cuando él nació, con un aumento significativo en la producción agrícola. Era una industria que era muy importante para el país, ya que en la primera parte del siglo XX el gobierno estaba alentando a las personas de los países europeos a venir a Canadá para trabajar no solo en granjas, sino en cosas como la limpieza de tierras y la construcción de carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, la familia de Aurore llevaba una vida bastante simple. Vivía en una casa pequeña con su madre, hermanos y hermanas, mientras su padre trabajaba. Normalmente salía muy temprano de casa y volvía hasta tarde por la noche. Para 1916, la familia Gagnon consistía en el señor Telefort Gagnon, su esposa Marianne, y sus 5 hijos, Marie-Jeanne de 9 años, Aurore de 7 años, Lucina de 4 años, Georges de 3 años y Joseph, que solo tenía 1. Sin embargo, la vida de los niños cambió repentinamente cuando a la madre de Aurora, la señora Marianne Gagnon, se le diagnosticó tuberculosis, una enfermedad que se estimó había matado a 1/4 de la población adulta de Europa durante el siglo XIX e incluso en 1916, a pesar de los avances médicos. El resultado final para cualquiera que tuviera la desgracia de contraer tuberculosis solía ser la muerte. Debido a la gravedad de su condición, fue enviada a un hospital en la ciudad de Quebec. El padre de Aurore ahora se quedó solo para criar a sus 5 hijos, algo que encontró muy difícil. Por un tiempo, los niños se quedaron en la casa de sus abuelos, quienes vivían a unos 10 kilómetros de distancia en Saint-Sophie-de-la-Voie, pero volvieron después de que su padre llevó a otra mujer a vivir en la casa. Su nombre era Marianne Hood y era la viuda del primo de Telefort. Se mudó con 2 niños pequeños propios, llamados Gerard y Henri Georges. A su llegada, anunció que estaba dispuesta a cuidar de la casa familiar y de los niños. Sin embargo, había quienes en el pueblo la trataban con sospecha, ya que sabían que sus 2 hijas ya habían muerto. La muerte nunca parecía estar lejos de Marianne Hood, y el 6 de diciembre de 1917, otra tragedia golpeó a la familia Gagnon, cuando murió Joseph de 2 años, aparentemente había sofocado. El niño no había estado sufriendo de ninguna enfermedad, pero el médico forense no creía que las circunstancias que rodeaban la muerte fueran sospechosas. Justo un mes después, el 23 de enero de 1918, la madre de Aurore, que todavía estaba siendo tratada en el hospital en Quebec, también murió. 9 días después de la muerte de su esposa, Telefort Gagnon se casó con Marianne Hood. Aunque la gente local está al tanto de las circunstancias más desafortunadas y trágicas de Telefort, a la mayoría de ellos les sorprendió que se casara tan pronto después del fallecimiento de su esposa. Poco después de la boda, la muerte se presentaría nuevamente en la casa Gagnon, cuando Lucina, la hermana de 6 años de Aurore, murió repentinamente. La causa de su muerte era incierta, pero el forense no sospechó nada irregular. Después de esto, los hijos de Telefort volvieron a vivir con sus abuelos, pero regresaron en el verano de 1919 con sus 2 hijas y su hijo viviendo con él una vez más. La vida de Telefort finalmente comenzaba a normalizarse. Él se iba a trabajar temprano y volvía tarde, mientras que su nueva esposa se encargaba de sus hijos y del hogar familiar. Aunque en ese momento la educación era obligatoria en todas las provincias, esto no era así en Quebec, donde la educación obligatoria, de hecho, no se volvió obligatoria hasta la década de los años 20. Esto significaba que la asistencia escolar en Quebec estaba muy por debajo de la de las otras provincias, y aunque Aurora tuvo la oportunidad de ir a la escuela, su presencia real en el aula era muy esporádica. En cambio, su madrastra la mantenía en casa. Los maestros se preguntaban por qué Aurora faltaba tanto a la escuela. Comentaban que era una niña brillante e inteligente, pero por alguna razón casi no asistía a clases. La razón por la que Aurore era mantenida en la casa era porque su madrastra, Marianne Hood, la golpeaba regularmente y no quería que Aurore saliera, ya que temía que los vecinos pudieran ver las lesiones de la joven y comenzaran a hablar mal de ella. Le dijo a su esposo que su hija necesitaba ser disciplinada y que los golpes eran un castigo por no hacer lo que se le decía. Sin embargo, se notaron las lesiones de Aurore y fue llevada ante el juez de paz.
Un hombre local, Nendon Usmeo, se dio cuenta de que la pobre niña parecía haber sido tratada de manera muy brusca. Interrogó al padre y a la madrastra, y Marianne no negó que había golpeado a Aurore. Sin embargo, insistió en que solo era para disciplinarla, cuando no se comportaba como debería. Los pies de Aurore estaban cortados e hinchados, pero su padre y madrastra le dijeron al señor Meo que estas heridas habían sido causadas por niños locales, que le habían lanzado algunas piedras mientras ella estaba jugando afuera. El señor Mayal habló con Aurora en privado, pero ella estaba muy callada y se veía asustada. No dijo nada que pudiera incriminar a su padre o madrastra. Después, el señor Mayal indicó al padre de Aurora que atendieran sus lesiones. También informó al sacerdote local, el padre Ferdinand Massey, de sus preocupaciones. Telefort y su esposa eran ambos católicos y asistían regularmente a la iglesia local, por lo que el señor Mayo pensó que si recibían alguna orientación del padre Massey, el maltrato a la joven Aurore se detendría. El señor Mayo sí denunció el supuesto maltrato a Aurore a la policía, pero dijeron que no podrían hacer nada a menos que hiciera una denuncia específica contra el padre y la madrastra de la joven, y el señor Mayo decidió que esto era algo que no quería hacer. El padre de Aurore llevó a su hija a un médico llamado Dr. Lafond para tratar sus pies heridos, pero en septiembre de 1919 apareció otra lesión, esta vez en su pierna, y el Dr. Lafond organizó que Aurore fuera llevada al hospital en la ciudad de Quebec. Parecía que su pierna había sido quemada con un objeto como un atizador, y las personas que vivían en el pueblo sabían quién habría infligido esa terrible herida a la pobre niña indefensa, una herida tan grave que Aurore permaneció en el hospital durante los siguientes 2 meses. Muchos presenciaron cómo el padre y la madrastra de Aurore la golpeaban. En agosto de 1919, el mes antes de que la llevaran al hospital, Marguerite Leboeuf, quien era prima de Aurore, vino a quedarse. Tenía 15 años y vio a Aurore siendo golpeada por su madrastra. Otra testigo de la brutalidad fue la hermana de la madre fallecida de Aurore, la señora Octavia Hamill. Había visto a su sobrina en muy mal estado cuando vino a visitar en enero de 1920, poco después de que Aurore fuera dada de alta del hospital. Su cuerpo tenía muchos moretones, y cuando cuestionó a Telefort Gagnon y a su esposa Marianne, dijeron que Aurore se comportaba constantemente mal y necesitaba ser disciplinada. La señora Octavia Hamel le dijo a su cuñado que debería llevar a Aurore a ver a un médico. Marianne la miró y dijo que no creía que fuera necesario. La señora Exilda Auger, esposa de Arcadius Lemaire, había visto a la madrastra de Leroy disciplinarla. También había visto los resultados de los duros castigos. El 9 de febrero de 1920 tuvo otro motivo para visitar a su vecina. Cuando vio a Leroy, notó que la niña tenía cortes y moretones por todo su cuerpo, así como llagas. Llevaba un vestido sucio y al parecer había estado durmiendo en un palé y paja en la esquina de una habitación. La señora Exilde Auger le dijo a Marianne que tenía que llevar a la niña al médico, pero Marianne respondió que en su lugar conseguiría algunos ungüentos para tratar las heridas de la niña. 3 días después, el 12 de febrero de 1920, Marianne no pudo despertar a su hijastra. Sin saber qué hacer, pidió la ayuda de la señora Exilde Auger y el doctor Lefant. El sacerdote padre Massé también fue contactado, así como el juez de paz, el señor Orias Mayo. El doctor Lafond notó que la niña, que había sufrido durante mucho tiempo, estaba en un coma profundo y que no había nada que él pudiera hacer para ayudarla. Se envió un mensaje al padre de la niña, Telefort Gagnon, quien estaba trabajando en el bosque. Regresó a su casa al final de la tarde y alrededor de las 7 de la noche, su hija, Marie-Aurore Lucienne Gagnon, dio su último aliento y murió. Al día siguiente, viernes 13 de febrero de 1920, se realizó una autopsia. Esta fue llevada a cabo en la iglesia local por el doctor Albert Maguas, el doctor Lafond y el médico forense, doctor William Jolicoeur. Encontraron aproximadamente 54 heridas en su cuerpo que habían sido infligidas por instrumentos contundentes durante un periodo de tiempo. Tenía sangre en su cuero cabelludo, así como pus de infecciones. Su muslo izquierdo estaba muy hinchado y la piel de sus manos y muñecas había sido desgarrada hasta el hueso. También se realizó un examen de toxicología dirigido por el doctor Wilfred de Rome. Detectó veneno en el cuerpo del infante debido a sepsis. El funeral de Marie-Aurore Lucienne Gagnon tuvo lugar al día siguiente, el sábado 14 de febrero de 1920. Muchas personas asistieron al servicio que fue dirigido por el padre Ferdinand Massey.
El señor Telfort Gagnon permaneció en el frío mirando la tumba de su hija. En pocos años había perdido a su esposa y 3 de sus 5 hijos. Después del funeral, el agente de policía Laurette Couture, el agente Berrat y el agente Bouchard arrestaron a la señora Marianne Hood y al señor Telfort Gagnon. La policía luego investigó más a fondo la muerte de la pobre Marie-Aurore Lucien Gagnon. Esto incluyó entrevistar a amigos y vecinos, así como a los hijos sobrevivientes de Telfort Gagnon. La señora Marianne Hood y el señor Telfort Gagnon fueron entonces acusados de asesinato. Se decidió que serían juzgados por separado y el 16 de febrero ambos comparecieron ante una audiencia preliminar y se declararon no culpables. Sin embargo, el juez decidió no liberarlos y en cambio los mantuvo en la prisión mientras continuaba la investigación. El 18 de marzo, después de que se presentara toda la evidencia, el juez ordenó que el juicio de los 2 acusados comenzara en abril. El juicio de Marianne Hood se llevó a cabo primero y comenzó el 13 de abril de 1920 frente al juez Louis-Philippe Pelletier. La fiscalía pudo presentar testigos quienes habían visto al acusado golpear al niño fallecido. La mayoría había presenciado esto varias veces. Las pruebas contra Marianne Hood eran bastante condenatorias, pero la defensa tenía su propia estrategia, y en lugar de negar las acusaciones, insistieron en que la acusada solo había actuado de esta manera por razones de locura que habían sido provocadas por el embarazo. Los médicos acordaron que los embarazos habían afectado el comportamiento de Marianne Hood. Sin embargo, el 21 de abril de 1920 se la encontró culpable de asesinato y el juez la condenó a muerte. Su ahorcamiento estaba programado para el 1 de octubre de ese año. El juicio del señor Telfort Gagnon comenzó 2 días después, el 23 de abril. Una vez más, los testigos relataron al tribunal los repetidos abusos físicos del acusado hacia su hija. Sin embargo, la defensa afirmó que solo había hecho esto porque había sido completamente manipulado por su esposa y solo Marianne Hood había sido responsable de la muerte de la joven Aurore Gagnon. Pero si bien se argumentó que Telfort trabajaba muy duro, pasando la mayoría de sus días lejos de la casa familiar, y cuando regresaba, Melian a veces le decía cosas sobre Aurore que, aunque no eran ciertas, resultaban en que él la golpeara. El juicio terminó el 29 de abril y el señor Telfort Gagnon fue declarado culpable de homicidio involuntario. El 4 de mayo fue condenado a una vida de encarcelamiento. 3 meses después, el 8 de julio de 1920, Marianne Hood dio a luz a gemelos mientras estaba en prisión. Había habido mucha discusión en Canadá sobre la pena capital. 6 años antes, en 1914, Robert Bickerdike, un representante en el Parlamento canadiense, había presentado un proyecto de ley privado que pedía la abolición de la pena de muerte. Aunque la ley permaneció sin cambios, muchas personas apoyaron sus esfuerzos y fueron estos reformadores quienes ahora hicieron campaña para que se revocara la sentencia de Marianne Hood. Unos días antes de que se llevara a cabo su castigo, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Aunque Telfort había sido condenado en 1920 a cadena perpetua, fue liberado 5 años después por buen comportamiento. Después de su liberación regresó a su pueblo y continuó trabajando en su granja. También le escribía a menudo a su esposa. Mientras estaba en prisión, Marianne se enfermó mucho, por lo que en julio de 1935 fue liberada. Las autoridades confirmaron que tenía cáncer. Se fue a vivir con su hermana en Montreal y murió el 12 de mayo de 1936. 2 años después de la muerte de su segunda esposa, Telfort Gagnon se volvió a casar. Falleció en 1961 a los 78 años de edad. Marie-Jeanne, la hermana mayor de Aurore, falleció en 1986 a los 79 años de edad. La historia de Aurore Gagnon y el juicio muy publicitado de su padre y madrastra se informó en todo Quebec y en 1921 una obra llamada Aurore, la niña mártir, se estrenó en el Teatro Alcazar en Montreal. Esto siguió representándose allí durante los siguientes 30 años. El éxito de la obra resultó en una película en 1952 y desde entonces se han escrito numerosos libros y artículos sobre este trágico caso. En el año 2005 se lanzó otra película, simplemente llamada Aurore. Hola a todos y muchas gracias por escuchar como siempre. Por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve